Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. En la sesión de hoy vamos a estar viendo lo que son memorias RAM. Vamos a ver varias aristas, vamos a aprender varias aristas de lo que son memorias RAM y vamos a aprender qué pasa en cada evolución, en cada cisma que ha habido respecto al tema de las memorias RAM. Y si quisiera que estuvieses atento, si estás mirando esto aquí en el grupo de Facebook, si estás mirando en TikTok, te invito a que dejes tu comentario, lo voy a estar mirando aquí. Y si tienes alguna duda, deja tu comentario. Si tienes el deseo de enviar un equipo a reparación a nuestro taller, pues manda un mensaje allá en el TikTok o aquí en el comentario. O sobre todo, si te interesa el aprendizaje formal, para que aprendas lo que hacemos, cómo lo hacemos, y no solo aprender, sino también trabajar, ganar, incluso con la posibilidad de representarnos en tu ciudad, pues déjame un comentario allá que diga taller o Frank me interesa aprender. ¿Correcto? Pues vámonos al punto. Yo voy a estar viendo los comentarios tanto de TikTok como de el grupo de Facebook aquí en el ordenador, en la computadora, y voy a estar respondiendo dudas. Este que ves aquí delante de mí es nuestro grupo de Facebook, aquí vas a verlo, y vamos a trabajar el tema de memorias RAM. Correcto. Entonces, para trabajar el tema de memorias RAM, si quieres poner aquí, vale, ponte ahí. Pero ahí ya, con eso. Para trabajar el tema de memorias RAM, necesitamos entender algo. La memoria RAM, ¿sí? Es acceso aleatorio, es una memoria, primero que nada, memoria de acceso aleatorio. Correcto. Ese es el primer punto que necesitamos entender. ¿Qué significa esto? Que la memoria RAM, correcto, voy a ponerlo en rojo, va a recibir una alimentación, un voltaje, ¿sí? Para poder funcionar, para poder... Estás en la clase, pero guarda silencio. Solo quiero avanzar con esto, ¿va? Sí. La memoria RAM necesita un voltaje. Ese voltaje lo que hace es activarla para que funcione, es como su modo de operar. Esto tiene mucho que ver porque ahorita vamos a ir viendo diferentes tipos de RAM con diferentes tipos de voltaje y bueno, los detalles ya están en el grupo privado, están en el grupo privado y podremos ver algunos detalles. Entonces, primero que nada, la memoria RAM necesita activarse a través de un voltaje. Número dos, la memoria RAM necesita recibir señales. Estas señales, ¿para qué son? Para operar, para saber qué hacer. ¿Correcto? ¿Vamos bien allá? Sí. Y finalmente, la memoria RAM, entre otros, necesita lo que es, la voy a poner con otro color, con verde para que se entienda mejor, necesita información. Ok, entonces, por ejemplo, cuando arranca mi disco duro y mi disco duro quiere procesar información, ¿qué pasa si yo no tengo activa la memoria RAM? ¿Va a llegar o no va a llegar la información? No. No va a llegar, exactamente, porque no está activo. Es como si estuviera el niño dormido. Ya sé. Y a ver, espérame. Si el niño está dormido, ¿puede platicar o no? No. ¿Por qué? Porque porque está dormido. Y preguntan, por ejemplo, acá, ¿se puede descargar más RAM? No, No. la memoria RAM no se puede descargar. La memoria RAM está en hardware, hay que instalarla. Entonces, la memoria RAM no se descarga de internet. ¿Cargar? No, escucha, te voy a explicar cómo. Entonces, vamos a trabajar con estos tres valores. Okay. Hay un voltaje, hay señales de operación y hay información que es el contenido que queremos manejar. Ok, entonces para trabajar la memoria RAM hay que entender que alguien le da ese contenido, alguien le dice
que esta información va a operar. Este que le dice la operación, ¿quién es? Nuestra unidad de almacenamiento. La unidad, ¿vale? De almacenamiento. Él es el que le da el contenido, la información. Las señales, ¿quién se las da? Nuestro procesador, nuestro CPU, le dice cómo operar, cómo manejar esto, ¿vale? Y finalmente, la alimentación para activarlo te lo va a entregar, en este caso, el SMC. Lo va a permitir, él es el que lo controla, pero lo va a permitir a través de los circuitos de alimentación. Entonces le voy a poner circuitos de alimentación, ¿vale? Así es como estamos entonces en este momento trabajando este punto. Entonces, eso es lo que hace la memoria RAM. Entonces, vamos a hacerlo con amarillo, cuando yo quiero operar mi memoria RAM con información, necesito tener una señal, pero necesito tener una activación. Primero, número uno, nosotros necesitamos darle alimentación, un voltaje que digamos que se despierte o digamos que prenda la memoria RAM, número uno. Aquí es donde vamos a conocer algo que se titula estado S3. ¿Qué significa estado S3? Estado S3 significa que el equipo logró, ¿correcto? Logró encontrar, escúchame bien, alimentación, ok, vamos a ponerlo aquí en verde, no, mejor en azulito. Estado S3 significa que el equipo encontró alimentación, ¿correcto? Significa que el equipo detectó periféricos, significa que el equipo detectó los reguladores de 5 voltios y de 3.3 voltios, ¿vale? Una vez que esto se detectó y que el equipo logró llegar al estado S3, significa que las RAM pueden empezar a operar. ¿Vamos bien allá o no? Sí. ¿Vamos bien entonces o no vamos bien, chicos? Ya que el equipo está alimentado, bueno, está alimentado, pero el equipo aún no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque también de este lado vamos a tener en azul que el CPU necesita dar las instrucciones de operación. Operación para mover, hacer algún movimiento, quitar, borrar, toda esa información, ¿de dónde sale? Bueno, va a salir de lo que es mi unidad de almacenamiento. Paso el contenido, ¿ok? Entonces, número 2, necesito saber qué hacer. Y número 3, entonces puedo trabajar el contenido. Por eso, una de las maneras, y este es un secreto, escribe en el comentario secreto. ¿Vale? Escribe en el comentario secreto. Las maneras de saber que la memoria no está funcionando es cuando arrancas o intentas arrancar el equipo y te da 3 pitidos. Tip, 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 tip. Eso significa que ni siquiera estamos llegando al estado ¿cuál? S3, que no estamos llegando, que no se cumplió. Se burló. ¿Sí? Entonces, si el equipo lo arrancas y te da 3 pitidos, 3 bip, significa que no logramos arrancar la RAM. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el equipo sí arranca y no me da 3 pitidos, pero sí arranca, pero no pasa del estado S3? ¿Qué pasa si el equipo prenden, inician los ventiladores, pero no pasa del estado S3? ¿Y cómo sé que no pasó del estado S3? O no funciona video o funciona mal video. ¿Qué significa eso? Ok, número uno, en el primer caso, de hecho voy a borrar acá para explicarlo mucho mejor. En el primer caso, y lo vamos a poner en negro,
En el primer caso, tenemos 3 bits. Esto significa que tenemos un error de la RAM y no va a arrancar, ¿vale? Error en la RAM y no va a iniciar. ¿Qué tipo de error puede ser? Que no está presente de la RAM o que no está alimentada, activada la RAM, ¿correcto? ¿Ok? Y número 2, segundo tipo de error, es con el otro color. ¿Qué es? Mira, es que te quería decir que es como si algo está desconectado y luego lo pones a cargar, pero que luego que se vuelve a descargar. Con errores de video, mira. El siguiente error es Errores de que video. enciende el equipo, prenden los ventiladores, empieza a trabajar, te da errores de video. ¿Qué significa esto? Muy parecido a esto. RAM incorrecta. Wow, ya les estoy dando suficiente con esto. Si esto no te sirve para algo, yo no sé qué otra cosa te podría servir. Alguien escribe en el comentario, me sirve, Frank. Dale tap tap a la pantalla. Te voy a pedir que te retires, si no te puedes quedar callado. Necesito terminar esta clase. Por favor, por favor. Sí, yo sé, hijo, pero necesito terminar la clase. Pon atención, esta vez pon atención nada más. Entonces, escriban en el comentario, gracias Rubén, gracias. Si alguno de los que está aquí conectados le interesa el aprendizaje, aquí en el grupo de Facebook deje un comentario, escriba taller o escriba quiero aprender, escriba me interesa el aprendizaje formal para que yo te platique cómo lo podemos hacer. Ahora, entonces 3 bits, error no arranca, punto. La memoria está mal o no está conectada bien. Enciende con errores de video o sin video. RAM incorrecta. ¿Vamos bien allá? Por favor, alguien que me diga si vamos bien allá. Saludos a Ecuador. Vale, entonces aquí está. Número 1, configurar o corroborar que el estado S3 esté correcto. ¿Qué significa? Que tenemos buena alimentación, tenemos los periféricos en orden y los reguladores de 5 y 3 voltios están activos. Entonces, nuestra RAM recibe alimentación. La RAM recibe alimentación, entonces necesita saber qué hacer. Bueno, el CPU le va a decir qué hacer. También, bueno, en otros momentos, cuando teníamos el PCH, aquí también podríamos trabajar y pensar que el PCH le da señales a la RAM de operación. Está bien. En los equipos más recientes es solo el CPU porque ya no hay PCH, ya está incluido, ya está dentro ese controlador de señales, ya está incluido en el CPU. Actualmente, anteriormente estaba separado, luego lo incluyeron en el CPU y hoy ya está casi todo en un mismo SoC. System on a Chip, es un sistema completo en un chip. Saludos, Oski, un abrazo a todos los que están conectados. Si les gusta esto, denle tap tap a la pantalla, háganme su pregunta, su comentario. Me encantaría poderles apoyar con esto. Estamos en el grupo de Facebook, aquí en el link de la biografía, ¿vale? Y si alguien quiere aprendizaje formal, escríbame en el comentario aprendizaje formal. ¿Ok? Entonces, una vez que ya entendimos lo que es el estado S3, entonces, si ya entendimos lo que es el estado S3 y quedamos que el estado S3 es el punto en el que los voltajes de los reguladores 3.35 volts están funcionando y la RAM tiene alimentación y va a activarse, entonces, ¿qué sigue? Pues, ¿qué hace esa RAM? Necesita recibir información en los equipos antiguos del PCH, en equipos nuevos directamente del CPU, para que solicite ¿qué? Bueno, va a solicitar algunas cosas como en los equipos anteriores BIOS, para saber qué tipo de sistema tengo. En otros equipos va a solicitar simplemente información del disco duro para cargar el sistema. Ahí está la clave. ¿Por qué me doy cuenta? Y este es otro secreto, escribe en el comentario secreto. ¿Por qué me doy cuenta que es un problema de RAM y estado S3 cuando no termine el buteo o no logre el buteo? Porque precisamente una de las primeras tareas que va a hacer la RAM es recibir sistema. Miren, desde el disco duro. Va a cargar sistema.
Entonces, si tu equipo carga sistema, significa que las RAM, ¿qué? Puede funcionar. Están bien, muy bien. Significa que las RAM están bien. Muchas gracias, hijo. Hiciste muy buen trabajo. Muy bien. Tú estás aprendiendo genial. Quiero que aprendas más. Sí, puedes preguntar. Vente para acá y vamos a preguntar más. Tranquilo, puedes preguntarme más cosas. Te voy a dar chance de que opines. Sí, me puedes responder. Entonces, la RAM primero se activa Sí, y una vez que se activa es porque recibe voltaje. Esto se llama estado S3 porque está funcionando correctamente la RAM. pero si se descargara, pues ya no podría operar, ya no Exacto. tendría contenido, Exacto. ya no podría. La memoria RAM, si yo le quito esto, que es su alimentación de voltaje, Ya no obviamente funciona. ya no va, nada de esto funciona. Todo lo que tenía guardado se pierde. Ahora vengamos. Con lo del banco, ¿verdad? Exacto, sí, muy, siéntate, vamos a seguir. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un equipo funcionando? Tengo un equipo funcionando y vamos a hacer dos preguntas rápido. ¿Qué pasa si yo desconecto el disco duro y qué pasa si yo desconecto la RAM? A ver, alguien que me diga. Yo. ¿Qué sucede? Deja que hable. Sí, gracias, reparaciones, discúlpame. El disco duro dijimos que maneja el contenido, pero ese contenido primero se carga en la RAM antes de expresarse. Entonces, si el equipo está funcionando, ¿vale? Y yo desconecto el disco duro, lo que va a pasar es que el equipo va a seguir funcionando un momento y después de un ratito se va a apagar. Exactamente. Va a estar funcionando porque todavía hay información ¿dónde? En RAM. Exactamente. Todavía hay información en la RAM y esa información sigue trabajando, mantiene el equipo funcionando. Si yo desconecto la RAM estando el equipo encendido, el equipo se bloquea. ¿Qué? Que es el número uno que alimenta absolutamente la información de la pantalla, todo lo que estás operando. Si quitas la RAM, en ese momento el equipo se bloquea y la pantalla incluso se puede quedar así, con líneas o algo. ¿Hace sentido? Pregunta, a ver, ¿dudas? Bueno, es como si tuvieras un celular tú, un iPhone, y que luego lo conectas y después miras y dices, está bien, pero solo tiene 5% y te sientas a estar en tu videojuego y de repente se apaga. Exacto, se apaga porque lo desconectas. Vamos ahora a ver la siguiente fase con la imagen distorsionada. Exactamente, reparación electrónica. Exactamente. Si gustas ser parte del equipo, vente al grupo de Facebook, ¿va? Grupo de Facebook sin costo. Vénganse, por favor, sean parte del equipo. Ahora, vamos a hablar y con esto envolvemos la enseñanza de hoy, pero vamos a hablar desde la perspectiva de lo que conocemos. Por ejemplo, tenemos una memoria DDR2. Alguien que está aquí conectado, ¿vale? Alguien que está aquí conectado, regáleme el voltaje de la memoria DDR2. Tenemos DDR3 y también tenemos DDR3L y también tenemos DDR4 y vamos a parar un momento ahí, ¿vale? La DDR3, su voltaje es de 1.5 voltios. La DDR3L es de 1.38 voltios, ¿vale? A ver, alguien que me investigue, la DDR2, ¿de qué voltaje era? Si mal no recuerdo, era de 1.2, pero alguien, por favor, en el comentario. Y la DDR4 ya subía, creo que a los 2 voltios, pero bueno, vamos a esperar que alguien en el comentario nos lo confirme. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Ok, porque
Cuando tú trabajas con memorias RAM, ¿vale? ¿No vale o sí vale? No entiendo. Ándale, D 1.5 y L 1.38, exactamente. Y, y la D 1.8, muchísimas gracias, Cristóbal. Y DDR4, por favor, alguien que esté investigando aquí conmigo, gracias por el apoyo a todos. Y la DDR4 que es maneja rápidamente, les leo en el comentario, aquí los que están conectados, les agradezco mucho el apoyo. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué es? No que había sido en DDR2 1. No, pero acá me lo están confirmando. DDR4 1.2, era al revés, yo me confundí. Es al revés nada más. 1.2, ok. Aquí está el tema. Aquí está el tema. Si se dan cuenta, entre más antigua la memoria, más temperatura, más voltaje, que al mismo tiempo también se puede traducir en mayor temperatura, pero ese no es el punto. El punto es que consumía más. Recuerden que la memoria RAM se divide en dos partes. La parte del socket, donde se conecta, y la parte de los DIMMs, que llevan la memoria RAM, que son los que se conectan. La mitad del voltaje se maneja de un lado y la mitad del voltaje se maneja del otro lado. Uno para ser la memoria o existir como memoria y otro para existir como lector. Pregunta, ¿hace sentido lo que acabo de decir? Sí. ¿Hace o no hace sentido? Sí, una tecnología más antigua. Ok. Ya. Yo tenía, porque aquí vamos a entrar ya a lo importante. Cuando yo tenía una laptop con una memoria DDR, DDR2, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Una laptop que estamos hablando de la MacBook 1, no, MacBook 2.1, 2006, que esta únicamente te permitía tener 4 gigabytes de RAM, ¿correcto? Si nos remontamos a MacBook 4.1 del 2007, 2008, esta te permitía 6 gigabytes de RAM. Y aquí vamos a platicar algunos puntos que son importantes. Importantísimos, correcto. El primer punto, vamos a describir los detalles aquí. Número uno, justo aquí. Número uno, voy a ponerlo con moradito, no, con verde, no, moradito está bien. Número uno, ¿qué datos tengo que considerar en la RAM? Número uno, el primer dato que necesito considerar en la memoria RAM es la fábrica. Si yo voy a poner 2 memorias RAM en un equipo o 4 memorias RAM en un iMac o 8 memorias RAM en una Mac Pro, tengo que considerar que vengan de la misma fábrica, o sea, vengan serializadas. ¿Por qué? Bueno, uno de los temas es la sincronía. Número 2, si salieron de la misma fábrica y serie, obviamente, esto incluye la fecha. Le voy a poner aquí arriba, fecha. Número 2, ¿qué otro dato necesito considerar en una memoria RAM? Fábrica, serie. Vámonos con los datos más importantes. Capacidad. Eso está el ejemplo aquí. Chicos, si yo voy a meter 4 gigabytes de RAM, ¿vale? Si yo voy a meter 4 gigabytes de RAM en una memoria y tiene 2 slots, ¿qué es lo correcto? Pues que meta, ¿sí? 2 y 2
son 4. ¿Estamos bien? Lo ideal es que siempre estemos trabajando en pares para mejor sincronía. Sin embargo, este equipo que les estoy mostrando acá es uno de los únicos equipos que de fábrica te dan la oportunidad de ponerle un slot de 2 y uno de 4. Son 6. Y de ahí teníamos 6 GB de RAM. Después de este equipo, señores, después de este equipo, la mayoría, si no todos los equipos de Apple son y debes pensarlo en términos de pares. No busques, no le muevas, no quieras acomodarle. Aquí la capacidad tiene que ser en pares. Por eso, si vas a comprar memoria RAM para tu equipo y tiene 2 slots, cómprale que sean de la misma fábrica, serie y fecha de salida, que sean de la misma capacidad. Si vas a ponerle 8, ponle 2 de 4. Si vas a ponerle 16, ponle 2 de 8. No hay decir que una de 4, una de 2, una de 8, una de 3. Y ahí tienes un Frankenstein. Y la sincronía no es la misma, señores. Entiéndanme lo que les estoy diciendo. Hay que poner capacidad par. ¿Qué sigue? Número 3. Necesitamos el ancho de banda. ¿Qué es el ancho de banda? Ancho de banda. Y esto va unido al 3.1, que es la frecuencia. ¿Sale? ¿Qué es esto del ancho de banda y frecuencia? Un ejemplo es, por ejemplo, las memorias RAM de 1600 megahertz, ¿vale? Están corriendo con un ancho de banda de 12.600 segundos o microsegundos. Ahí está. Este dato que tenemos aquí es importante entenderlo para que sepamos cómo se comunica esto, la operación y el contenido. Entonces, una vez que tenemos el ancho de banda y la frecuencia en orden, ¿qué sigue? Revisar, número 4, y esto nuevamente del voltaje únicamente va a aplicar para términos de equipos que manejan un DDR3 sobre un DDR3L. Y aquí les voy a dar unos comentarios importantes. Tenemos para el DDR3 1.5 voltios, pero para el DDR3L 1.38 voltios. Ambas son memorias RAM de 1600 MHz a 12600 de ancho de banda. Sin embargo, ¿tienen qué? ¿Alguien dígame? ¿Un qué? Un voltaje diferente. Vas a estar trabajando de manera asincrónica. No es bueno para tu equipo tener una RAM de esta manera. Y ahorita les voy a dar un secreto. Todos escriban en el comentario secreto. Escriban secreto en el comentario. Si no le estás dando tap a la pantalla, dale tap a la pantalla con ganas, con fuerza, con anticipación, porque se viene algo padrísimo. Entonces, apóyame, déjame tu comentario aquí en el link de la bio. Si estás en el grupo de Facebook, déjame tu comentario. Si quieres aprender con nosotros, escríbeme aquí en el comentario. Quiero aprender, Frank. ¿Vale? Secreto, tu laptop, tequila. Muy bien, entonces quedamos en que DDR3 y DDR3L te van a manejar la misma frecuencia, el mismo ancho de banda, podrías tener la misma capacidad, jamás tendrías la misma fábrica y serie. Eso no podría ser porque son de diferente voltaje. Y cuando cambia el voltaje, ¿qué pasa si tú mezclas DDR3 con DDR3L? Podrías lograr uno de estos dos errores. Los 3 bits, error y no arranca el equipo en su estado S3 que enseñamos hace un momento. Y número 2, que no encienda y tenga errores de video. Así de simple. Este es un número 2, no sé por qué le puse aquí 3, pero este es número 2. Todos los que están mirando esto, vamos a tener un resumen en un momento, no te lo pierdas porque vamos a hacer un resumen y yo sé que esto te va a encantar.
porque si llegaste tarde, pues ya no viste todo lo que expliqué anteriormente y no quiero que te lo pierdas. ¿Correcto? Entonces, si tú mezclas memorias RAM, ¿vale? En el caso de la DDR2 jamás la vas a poder mezclar con DDR3 y DDR3 jamás con DDR4. DDR3 y DDR3L sí las podrías mezclar porque tienen el mismo número de pines, de terminales. Tiene la L. La L es de low, de bajo voltaje, esa es la L. Por eso aquí vemos, mira, ¿cuál es más chico, 5 o 3? 3. Entonces más chico el voltaje de 1.38 voltios que el de 1.5. Y nuevamente, si tú llegas a mezclar memorias RAM 1.5 y 3.8, puede pasar esto. Los 3 bits o enciende con errores de video. Ahora, cuando hablamos de laptops, ¿vale? ¿Cuál me conviene? ¿Y cuál me conviene y en qué momento? Ok, cuando tú y piensas que para bajarle el voltaje le vas a meter 1.38 voltios o la DDR3L. Hay que pensar y te lo voy a decir plano. Todos escriban en el comentario secreto. Todos escriban en el comentario secreto. Los que quieran saber esto, escríbanme en el comentario secreto, 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 secreto. ¿Vale? Escriban secreto en el comentario. Cuando trabajas y operas con una laptop, ¿vale? Lo voy a poner aquí en verde. Ok, Micael, si tú trabajas con una laptop, miren esto, les estoy dando el secreto. La mayoría de las memorias RAM DDR3L, si las colocas en una laptop, te van a funcionar bien por tiempo limitado y de repente te van a fallar. He recibido equipos, laptops a las que les pusieron DDR3L y al rato ya falló video, ya falló el PCH. Entonces, laptops únicamente DDR3. Y las que sí te soportan bien chido el DDR3L, ¿qué son? A ver, alguien que me diga. Las Mac. Las iMac, muy bien, las iMac. Ya lo dije y no lo voy a repetir. Si alguien se perdió esto, tiene que repetir la sesión ahorita en el resumen. Muy bien, vamos a lo que sigue porque estamos en la recta final. Ya tenemos DDR2, DDR3, DDR3L y DDR4. Ahora, ¿cómo funciona este tema? O sea, yo tengo que revisar la fábrica, la serie, la fecha, la capacidad que sea par, y ya dijimos la excepción. El ancho de banda 3.1, la frecuencia, estos dos van juntos. El voltaje, correcto. La capacidad, ya lo dije. ¿Qué pasó? Ahorita. Vamos a terminar la clase. Entonces, justo a tiempo, Borek. Gracias. Acomoda la silla, hijo. Mira cómo me dejas desorden acá. Por eso, pero... ok. Entonces, vamos al siguiente punto. Enviar memoria RAM de un equipo. Los equipos, y esto lo voy a decir rápidamente, los equipos tienen un CPU que va a admitir cierta frecuencia. Si tú cambias el CPU y logras, por ejemplo, los que vienen en socket y puedes quitar el CPU, significa que puedes también, ¿qué? A ver, alguien que me diga. CPU, placa, también trabaja con una frecuencia. Significa que también podrías cambiar la RAM. Entonces, ojo, no todas las memorias RAM van a funcionar con todos los equipos, aunque muchas veces dices, ay, no, es que sí es compatible, es que por allá algunos funcionan y otros no. ¿Por qué? Porque la placa, una versión pequeñita de la placa 820 no sé qué cosa B, no sé qué cosa A, por una cosita pequeñita no te va a detectar un tipo de CPU, esa placa, y por lo tanto no te va a agarrar un tipo de RAM. Ejemplo, MacBook del 2010, blanca, esa blanquita bonita, redonda, la redonda. Hay algunas
que te permitían meterle 16 gigas de RAM. Y otras que si se los ponías no funcionaba el equipo. Alguien dígame por qué. Alguien, por favor, que está mirando esto, dígame por qué. ¿Alguien? Alguien que está mirando esto, por favor, dígame por qué. Necesito que al menos una persona que está mirando esto me diga por qué. Una persona que está mirando esto me diga por qué. ¿Vale? ¿Nadie? ¿Nada? Entonces se hacía raro porque decías, oye, Frank, pero no está funcionando. Exacto, submodelo y tiene frecuencias diferentes. Exacto, exactamente. Ahí está. Entonces, vamos ahora hacia el punto. Cuando yo voy a cambiar la memoria RAM de un equipo, yo necesito entender en términos de slots. Las primeras Mac, vamos a poner aquí número 1, las primeras Mac traían una suerte de memoria soldada, una suerte de 128, creo que sí, megas de RAM, y tú en un segundo slot, tú le podías colocar algo así, no sé, hasta 1 giga de RAM, por ejemplo. Entonces era una Mac que tenía 1.1 gigas de RAM, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba acá? Que traía soldada una fracción de la memoria RAM y esta te llegaba con 256 y la posibilidad de subirla a 1 giga. Por ejemplo, ven allá. Bien, sí. Yo acabo de llegar, pero era por la frecuencia diferente, ya me ganaste. Exacto, no te preocupes, no te preocupes. Seguimos aprendiendo. Si esto te gusta, dale tap tap a la pantalla, apóyanos a levantar el live. Esto lo voy a hacerte un resumen en un momentito. En un momentito voy a hacer un resumen por si llegaste tarde. No te pierdas absolutamente nada. Gracias por seguirme, gracias por el apoyo, gracias por el tap tap. Vamos a continuar. Punto número 1. Venían una parte soldada y una fracción tú la colocabas. Una suerte así. 2. Entonces tenemos equipos con 2 ranuras, ¿sí? Y también teníamos equipos con 4 ranuras. Aquí es donde aplica lo que venimos platicando, la simetría. Necesitamos tener simetría justamente en la capacidad aquí. Un par, que sea par. Necesitamos simetría. ¿Para qué? Para que las 2 memorias RAM que estás colocando sean simétricas y el equipo trabaje todavía más sincrónico. Cuando son 4 memorias RAM sucede lo mismo. Por lo tanto, estos equipos venían con 1 gigabyte de RAM. Vamos a hacerlo un poquito más hacia acá. 1 gigabyte subible a 4 gigabytes los primeros. Y estos venían en 4 subible que se subía, 4 gigabytes que se subían a 16 gigabytes. Ustedes conocen estos equipos. Más adelante, el tope, por ejemplo, de las memorias RAM DDR3, estamos hablando que el tope de las memorias RAM llegó a memorias de 8 gigas. Estas llegaron a un tope de 8 gigas. Sin embargo, dentro de DDR3 hay diferentes frecuencias. Tenemos la frecuencia 1066, 1067, 1333 y 1600. Esas son las frecuencias que aunado con el ancho de banda te van dando a qué nivel de frecuencia se va a comunicar ese equipo. Por eso, si tú tomabas aquí y metías una frecuencia justo aquí de 1333 y una frecuencia aquí de 1600, ¿qué pasaba? Aunque las dos son DDR3, ambas son DDR3. ¿Qué pasaba si hacías esto? Alguien que me diga. ¿Qué pasaba si tú metías? El equipo va a funcionar un rato,
pero después de unos segunditos o minutos se va a apagar. No necesariamente, hijo. Eso fue lo que pasa si la memoria... Esto puede pasar, sí. Bueno, tienes razón. Se puede apagar, sí. Y sí me ha pasado en algunos equipos, en máquinas 2010, 2008 y 2009, ¿vale? Eso que dijo mi hijo es cierto, ¿vale? Eso que dijo mi hijo es cierto. Chicos, presten mucha atención. ¿Qué fue lo que dijiste? Repítenos lo que dijiste. Es que si los mezclabas los dos, el equipo podía funcionar un rato, pero después se apagaría. Eso pasaba en equipos 2008, 2009 y 2010. En equipos 2011 en adelante, lo que sucedía es que automáticamente la memoria con mayor frecuencia se reducía su capacidad a la de menor frecuencia. ¿Vamos bien? Sí. Escriban en el comentario, vamos bien. Entonces tenías una memoria de 1600 trabajando a 1333, lo cual no es correcto. Lo cual no es correcto. Muy bien, Luis. Gracias, Cristian. Gracias, Luis. Está correcto. Muy bien. Máquinas del 2008 al 2010 tronaban, ¿eh? O sea, se apagaban y llegaba un punto en el que la pantalla se friseaba y se apagaba. Las más recientes, 2011, 2012, lo que hacían es simplemente agarrar la frecuencia más baja, lo cual no es correcto. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo una laptop, ¿vale? Si yo tomo una Mac cuya frecuencia es de 1600 y yo le pongo ambos de 1333. ¿Qué pasa? Pregunta de examen a todos. Pregunta de examen a los que están conectados. ¿Y qué pasa si a una de 1333 le pongo dos slots de 1600? Aquí está la pregunta de examen a todos los que están viéndonos en este momento. Yo quiero ver sus respuestas. Permíteme. ¿Vale? Entonces, no es correcto, pero sí es funcional. De hecho, no es funcional. Te va a dar problemas. Y no es recomendable y no está bien para tu equipo. ¿Vale? Ok, vamos al primero. Vamos al primer punto. A ver, ¿qué pregunta? Los mezclas, pues va a funcionar un rato, pero después se va a apagar. Y si lo tratas de conectar, no va a volver a funcionar. No, es que va a volver a prender otro rato y luego se va a volver a apagar. Después va a volver a prender otro rato y se va a volver a apagar. Así se la va a llevar. Pero eso era con máquinas 2008 al 2010, 2008, 2009, 2010. Lo que estoy viendo acá es esto. Mira, si a una máquina, escúchame ya, si a una máquina que recibe frecuencia de 1600 le pones dos de 1333, el equipo sí va a funcionar con esta frecuencia. Pero si tú a un equipo con frecuencia 1333 le pones dos memorias RAM de 1600, el equipo ni siquiera va a aprender. Te va a dar error, te va a dar problema. Si tú mezclas las memorias en cualquiera de estos dos equipos, el hecho de tener una memoria compatible te va a bajar la otra a la compatibilidad de la Mac o te va a bajar a la compatibilidad. ¿Entendimos esta parte o no entendimos? Chicos que están conectados, ¿fue clara esta parte o no fue clara? Por favor, baja el rendimiento, así es. Todos están conectados en este momento. Si no están en mi grupo de Facebook, vénganse en este momento al grupo de Facebook. Aquí está, Apple Mac Comunidad, que está aquí en el link de mi biografía. Sean parte de la comunidad. Y si tú estás aquí en el grupo de Facebook y estás mirando esto, te invito a que me dejes un comentario ahí abajo que diga, Frank, quiero aprender, pero aprender en serio. Vale, recta final, chicos. Y todos los que están aquí en TikTok tenemos un resumen, no se desconecten, tenemos un resumen, ¿vale? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver los tipos de RAM. Seguimos acá. Tipos de RAM. Número 1, 128 soldados, 256 a 1 giga en slot, de 2, de 4. Y ahora vamos a la parte más interesante. Número 3, cuando la memoria viene soldada en la placa. Entonces tenemos una placa. Es un carro. No, es una placa. Digamos que aquí tenemos el CPU,
Aquí tenemos la GPU en estas placas y digamos que por aquí tenemos las RAM. Son 4, son 8 cajitas. Ahora les voy a dar un secreto. Muchas veces estas cajitas eran exactamente las mismas cajitas que venían aquí. Muchas veces esta era la misma cajita. Incluso tú podías tomar las cajitas de acá y soldárselas. Estoy hablando de equipos 2013, 14 y 15. Así como me lo escuchas, así como me lo oyes. Correcto. Sin embargo, si tú quitabas alguna de estas memorias RAM y colocabas mayor capacidad, digámosle así, ¿qué sucede? Se apaga el ¿Qué equipo. sucede? Escucha, pon atención. ¿Qué sucede aquí? Alguien que me diga, ¿qué pasa aquí? Porque estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando, esto está bien, aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se tiene que hacer en teoría? ¿Vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros al momento de configurar una placa con memoria RAM soldada? A ver, rápidamente. ¿Necesitarías modificar la BIOS? ¿Necesitaríamos modificar la BIOS? No necesariamente, no. No se necesita modificar la BIOS. Ahí va, otra vez, porque lo va a agarrar directamente. Ojo, si cambias el procesador, ya me estoy adelantando a temas, si cambias el procesador, ahí sí tienes que modificar la BIOS. Pero la RAM no. ¿Por qué? Porque la RAM está sobre la placa. Ahí va. Si tú haces un cambio de RAM aquí, lo único que cambiaría sería el número de estas piecitas y en su defecto las señales. ¿Cómo modifico una señal en una placa? Si yo tengo dado que este equipo venía con 8 GB de RAM y hoy les voy a dar un secreto y lo quiero pasar a 32 GB de RAM, hoy les voy a dar un secreto, esto les va a encantar y les voy a decir exactamente cómo hacerlo. ¿Qué pasa en mi configuración y cómo lo hago? ¿De qué manera pienso como ingeniero para resolverlo? Entonces digo, yo tengo 8 GB de RAM y quiero ponerle 32 GB de RAM, pero está soldado. La primera consideración que yo voy a hacer es, número uno, preguntar si en efecto existió un equipo que de fábrica salió con 32 GB de RAM. Esa va a ser mi primera pregunta. Esa es mi primerita pregunta. Necesito saber si en efecto de fábrica salió un equipo con esas características. Número dos, si no salió como tal, número dos, necesito averiguar si uno de estos proyectos o placas permitió o permite que se acepte y tiene los espacios para soldarle y correctamente la RAM. ¿Vamos bien allá? Y G, correcto. Una vez que tengo esto, necesito identificar cuáles son, número 3, en este caso, las señales que tengo que modificar, que pueden ser resistencias o algún otro componente interno que le diga a nivel hardware a esta placa que ya no tiene 8, sino tiene 32. A nivel hardware. Esto no es BIOS, esto es a nivel hardware. ¿Cómo lo identifica? Es que si me llega cierta resistencia, cierta señal, identifico, y si me llega cierta señal, identifico, y si me llega cierta información, identifico y sé cuál es. Esto es hardware, esto no es BIOS. Si tú le metes memoria RAM sin modificar las resistencias, lo que nos ha pasado por experiencia es una, que el equipo se hace lentísimo.
trabaja, funciona, aprende, pero se hace lentísimo. Y tú dices, bueno, ¿por qué no está jalando si le puse más RAM? Precisamente porque el equipo está trabajando con una mentalidad en hardware de 8 gigas, pero con un hardware de 32 gigas. ¿Vamos bien allá o no? Chicos, ¿vamos bien allá o no? Todos están escuchando acá y les está gustando. Escriban en el comentario me gusta, Frank. Escriban en el comentario me gusta, Frank. Una vez que detecto las señales, entonces, ¿qué voy a hacer? Cambio la RAM y cambio esos componentes, los quito del lugar, los pongo en su lugar correctamente, como deben ir. ¿Cómo me doy cuenta cuál es cambiar? La forma más fácil. ¿Quieres saberlo? Escribe en el comentario, quiero saber. Alguien escribe en el comentario, quiero saber, porque si no lo escribes en el comentario, no te voy a decir cómo. Alguien escribe en el comentario cómo saberlo de la manera más rápida y fácil para hacerlo. ¿Nadie le interesa esto? Ok. A nadie, pásame mi agua. Creo que a nadie le interesa esto. Creo que a nadie. Todos están conectados ahorita aquí en TikTok. Vénganse al grupo de Facebook. Todos están en el grupo de Facebook. Si quieren aprender conmigo, por favor, dejen un comentario ahí abajo. Dejen un comentario ahí abajo. ¿Nada? Quiero saber. Muy bien. Muy simple. Si existió una placa que manejaba 32 gigas, me voy al proyecto e identifico cómo está la configuración del circuito de estos componentes. ¿Cómo te quedó el ojo? A ver, neta, en buena onda. ¿Cómo te quedó el ojo? A ver, los que están acá, los que están aquí conmigo, ¿cómo te quedó el ojo? A ver, la neta, sincero, en buena onda. Gracias por seguirme, gracias por estar acá, gracias por acompañarme. Lo único que hice fue ir a la placa, que sí tenía 32 gigas, y revisar cómo estaba configurado el circuito de las RAM. Revisar qué resistencias, qué capacitores, qué componentes tenía y de qué manera estaban configurados, compararlos sobre la que tiene 8 gigas y hacer qué. A ver, alguien que me diga si esto les está gustando. Banner, PUBG, gracias por estar acá. Me encanta que me estás apoyando. Me caíste re bien. Te voy a dar un trato especial. Si vienes aquí a mi grupo de Facebook a aprender conmigo, te voy a dar un trato especial. Te va a encantar esto. ¿Oíste? Vale. ¿Se entendió eso o no se entendió? Cambias los componentes de la RAM, ¿vale? Y cambias los componentes del circuito para que a nivel de hardware el circuito entienda que tiene otro nivel, otro tipo de RAM. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, eso se entendió. Número 4. Número 4. ¿Qué pasa si la RAM ya viene soldada sobre de nuestro procesador, justo aquí? ¿Qué pasa? A ver, alguien que me diga qué sucede. Bashid, muchas gracias. Vénganse al grupo de Facebook. Hola. Recursos humanos dice que no va a haber utilidades. ¿Qué pasa cuando estamos hablando en este caso de procesadores ARM, M1 en adelante, que tienen los chips de la RAM ligados allá? Estos chips de la RAM, tú los puedes retirar y colocar de la mayor capacidad posible que soporte ese procesador, ya no tienes que modificar nada. Flasheas en modo DFU y tu M1, M2, M3, M4 le aumentas la RAM. ¿Cuál es el problema aquí? Que estos tienen una soldadura todavía mucho más micro y te puedes volar el procesador si no lo haces bien. ¿A cuántos les ha gustado esto el día de hoy? ¿Cuántos dicen me gusta, Frank, me ha gustado lo que hemos aprendido? ¿O cuántos dicen me ha encantado lo que hemos aprendido? Quiero leerles ahí en el comentario.
Si alguien dice, Frank, esto me ha gustado mucho, o sabes qué, Frank, no me gustó absolutamente nada, también es válido, ¿vale? También es válido. Si alguien dice, Frank, no me gustó absolutamente nada, también es válido al 100%. Muy bien, muchas gracias, chicos, por estar acá. Vamos a hacer un resumen en un momentito. Déjenme cerrar aquí en el grupo de Facebook. Gracias por estar con nosotros. Si tú estás aquí en el grupo de Facebook, te invito a que me dejes un comentario aquí abajo si quieres aprender con nosotros, ser parte de nuestro equipo, donde aprendemos, reparamos, trabajamos y tienes la oportunidad de representarnos en tu ciudad. Ven al grupo de Facebook si no estás, y si sí estás, déjame un comentario aquí abajo, Frank, quiero aprender en serio, y yo personalmente te voy a contactar para darte todos los detalles. Muchísimas gracias por acompañarme en el grupo de Facebook. Te mando un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente.